Bueno, muy buenas noches a todos nuestros oyentes del día de hoy, a todos los que nos están acompañando en nuestro live de cada noche de los viernes en Gap Salud. Me presento nuevamente, mi nombre es Mauricio Sepúlveda, soy el director del área de Gap Salud en compañía con Gap Consulting. Y el día de hoy tenemos con nosotros a nuestro psicólogo invitado, Andrés Felipe Alzate. Andrés es egresado de la Universidad Javeriana como psicólogo, además especialista en la parte de salud ocupacional con respecto a la Universidad de San Buenaventura, y se ha dedicado en su carrera a la parte social y también a la parte de educación. Andrés, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Sí, como decía el compañero, pues soy psicólogo. Mi ámbito de aplicación ha sido en lo social y educativo, especialmente en la parte de formación e intervención clínica con familias. Un gusto para conocerlos. Bueno, Andrés, te agradecemos también mucho que estés con nosotros y sobre todo ahorita que estamos en este ciclo de conferencias tan importantes con un tema tan central que ha sido el cambio, ¿sí? No ha sido pues tanto impulsado un tema necesariamente por el cuadro de pandemia, digamos que nos ha caído de perlas la pandemia en ese sentido porque esto ha significado cambio para muchos. Y ahorita que estamos hablando del cambio hemos hablado de muchos ámbitos diferentes. Con nuestras psicólogas hemos tenido muchos panoramas diferentes en lo que es el cambio, en lo que es el manejo de las distintas facetas de la enfermedad mental y también de factores psicológicos. En la parte de entrenamiento físico también hemos hablado. Y en la parte médica, en cuanto a autocuidado, también hemos enfatizado mucho en un cambio en esta parte y en romper varios paradigmas. Y el día de hoy contigo, Andrés, queremos tratar ese punto que es ese SOS, que hizo mucho revuelo, entre otras, en las redes sociales, hizo mucha alarma, como tenía que ser. Y es como ese llamado de atención, ese llamado de auxilio, en el cual nosotros decimos, hey, ya es momento de cambiar, ya es momento de que esas alarmas se manejen de otra manera, esas alarmas, por así decirlo, en nuestra parte mental. Entonces yo quiero que nos hables al respecto de esto, Andrés, cuéntanos exactamente de qué trata este SOS, este llamado de alerta, cuéntanos de qué trata este. Sí, pues precisamente Mauro, realmente sí hay un SOS en todo lo que tiene que ver también con nuestra parte mental, porque en la actualidad le hemos dado un énfasis muy importante al malestar físico, a las dolencias, pero es que esas dolencias también vienen acompañadas de situaciones que pueden afectarnos a nivel psicológico, ¿sí? Tanto así que por eso hay personas que se ven afectadas en su parte laboral, tienen relaciones pues que son tóxicas, también pues esas relaciones interpersonales se ven influenciadas por cómo se sienten, por lo que piensan, esa parte psicológica realmente está muy metida, incluso esa insatisfacción puede generar cambios que pueden cambiar la fisiología pues, de las personas. Entonces te doy un ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad como la anorexia, ¿sí? Que digamos su forma de percibir el alimento es tan, por decirlo así, algo que le ocasiona tanto malestar, que aún sabiendo que la comida realmente uno alimentándose bien va a satisfacer esa necesidad que es algo intrínseco, algo de nosotros, y lo ve algo como algo malo. Entonces, hay muchas cuestiones en la actualidad que nos afectan. Y considero que pues es importante comprender a la salud mental cuando ésta afecta el bienestar físico de las personas. Listo, totalmente de acuerdo contigo, Andrés, y es cierto que en muchos énfasis el SOS no hace tanto como referencia a la parte mental. De hecho, si nosotros hablamos de un servicio de urgencias o un servicio de emergencias, siempre vamos a atender como a la comparación de emergencias médicas o de urgencias médicas, pero casi nunca de pronto lo contemplamos en nuestra área mental. Y bueno, pues yo quisiera hacerte una pregunta porque con esto obviamente surge una duda y es de dónde viene esto, de dónde viene tu información. Digamos que pongamos un ejemplo, en el caso del COVID, ahorita que estuvimos hablando de que, bueno, de que esto no revolucionó tanto, fue por una única razón y es que el COVID es una enfermedad de impacto mundial, ¿sí? Y no solamente de un impacto mundial, sino que cuando llegaba a cada población afectaba a una cantidad de gente considerable. De ahí que pues se han tomado las medidas de lo de toque de queda, de ahí que
se tomaron medidas de los tapabocas, del distanciamiento social, y por eso obviamente se busca tanto impactar esta enfermedad. Eso pues ya hay porcentajes publicados por epidemiólogos en qué tanto afecta, cómo afecta, cuántas personas mueren, cuántas no, entre otros detalles. Pero entonces nosotros quisiéramos, y yo creo que el público en general quisiera que nos dijera, bueno, ¿de dónde sale esta información que nos dice que tenemos un SOS a nivel de la parte mental? Y sí, básicamente, ¿de dónde viene esto? Cuéntanos. Bueno, pues teniendo en cuenta pues este tema y también yo quise como actualizarme un poco en la información que se está manejando y pues tuve la oportunidad de evidenciar un estudio que se hizo en China, ¿sí? Este sí se hizo una encuesta en la que se evidenció, digamos, cuál era la situación frente al malestar que genera en la población. Bueno, el estudio era para 1.210 personas. Reveló que el 53.8% valoró el impacto de la situación actual por el motivo de la pandemia en su psicología, en su manera de pensar, como moderado grave. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente generó una preocupación en ellos. De esta población, de esta misma población, el 16.5 empezó pues a tener síntomas depresivos entre moderados y graves. Aparte de eso, un 28.8% experimentaron síntomas de ansiedad que también se dieron en eso, entre moderados y graves, y un 8.1 niveles de estrés, ¿sí? También entre moderados y graves. Entonces, la mayoría de las personas, un 84.7%, pues decían que pasaron dentro de 20 y 24 horas confinados en sus casas y que la principal preocupación que generó solamente, imagínate, una situación que llega desde el año pasado y es cambiar todos los hábitos que tenemos y tener que mantener muchos por cuestiones de seguridad a nuestra salud encerrados en nuestros hogares. Y dentro de ese estudio se dieron cuenta que la mayor preocupación y lo que generaba más malestar dentro de esta población fue ir a contagiar a su familia, o digamos que producto de ese contagio, porque está inmerso, pues se pudiera morir alguno de ellos. Entonces, todo esto, o sea, todo este tipo de circunstancias de orden psicológicas se dieron y se han dado durante pues este tiempo, y quién sabe, digamos, en qué frecuencia, con quién sabe qué otras poblaciones, ¿no? Bueno, y de ahí surge la duda justamente de lo que tú decías ahorita, lo último. Cuando tú nos dices que el estudio se inicia en China, pues uno dice, bueno, ¿y eso será que uno sí puede extrapolar ese estudio a nuestra población? Sí, Mauro, precisamente digamos que yo me basé en esto pues para evidenciar, en este caso, en mi labor. Mi labor fue con 22 familias. Yo trabajé en un programa el año pasado, desde inicio de la pandemia, que precisamente a estas familias les tocó iniciar el programa. Se llama Mi Familia el programa, y estuve a cargo de estas familias, y era con un operador que contrató ICBF, y precisamente pude evidenciar lo difícil que es para las personas, y más porque muchas personas terminaron con otras dificultades asociadas a la misma pandemia, como perder el empleo, como el hecho de que no saben qué hacer con alguno de sus miembros de la familia, porque son personas de pronto que tienen enfermedades que si se llegasen a contagiar de COVID, pues podrían tener un efecto mucho más grande. Tenía dos familias que tenían hijos con discapacidad, ¿sí? Entonces son circunstancias que uno de pronto dice, no, pues las personas de pronto pueden lidiar con estas situaciones, pero no siempre es así. No siempre, no todo el mundo tiene la capacidad de enfrentar una situación de estas características, y más cómo lo afectan a uno en su emocionalidad y su estabilidad, y generan unos efectos pues que generan mucha preocupación. Tanto así que muchas de estas familias me preguntaban, doctor, Andrés,
psicólogo, ¿esta información que me enviaron es verdad? ¿Verdad que esto afecta a esto? ¿Verdad que esto afecta a lo otro? Entonces, muchas veces también esas circunstancias de no saber, de uno estar como ahí, por decirlo a la deriva, y no tener información, es algo muy agobiante. En este caso, las 22 familias pues contaron con la asistencia de un profesional, que fui yo, pero imagínate que no hubieran estado con un profesional. Entonces, realmente, ¿cuántas familias en Colombia están viviendo en este momento esta angustia? Y eso genera un malestar que puede terminar ocasionando hasta enfermedad. Claro, 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 ¿no? Y sobre todo porque es evidente que múltiples poblaciones han vivido lo mismo. De hecho es gracioso, el estudio justamente inicia en China, donde se supone que comenzó todo este asunto de la pandemia, pero sabemos que el efecto ha sido generalizado. Incluso las líneas psicológicas reportadas en todo el mundo han presentado colapsos en los sistemas de salud. Y eso pues obviamente se evidencia también en nosotros. Nosotros también somos víctimas también de ese mismo proceso. Aprovecho este momentico para decirles a las personas que nos están acompañando que si tienen alguna duda para nuestro psicólogo invitado, lo pueden hacer por medio del chat. Con gusto lo responderemos. Y para dar saludos a Sol Restrepo, gracias por estar con nosotros. Y a Katy Cedeño, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, esta noche. Bueno, entonces ahí viene la siguiente duda. A Cristina Ortiz también, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y aquí viene otra duda y es, bueno, se supone que normalmente en distintas poblaciones, o en general en las poblaciones, tendríamos que tener como decirlo, una cultura de consulta psicológica, digamos que estable. Lo digo de esa manera porque sabemos que en otras poblaciones, y de hecho lo referíamos en otro live, que hay una cierta barrera para consultar al psicólogo por medio de nosotros, o como usted lo decía, Andrés, en medio de esto la gente dice, no, yo puedo lidiar con esto, no es que esto es facilito, no, esto se me pasa, ¿sí? No, esto no es nada grave, ¿sí? Y de pronto tendemos a minorizarlos. Incluso en un live nos decían que la gente en Argentina, por ejemplo, en comparación con los colombianos, era mucho más abierta a expresar que iba a una consulta psicológica y era más abierta a reconocer ese tipo de problemas delante de ellos. Entonces yo te hago una pregunta, Andrés, con respecto a estos mitos que tenemos en nuestra población. ¿Tú cuáles consideras de estos mitos que han afectado tanto a nuestra población que de pronto se ha visto afectada la salud mental, que a pesar de tener síntomas posiblemente no consultamos a tiempo y no tratamos estos síntomas de la manera más adecuada? Pues mira, yo, Mauro, diría que el principal mito es que se considera que los psicólogos son para locos, ¿no? Esa es como una concepción muy generalizada sobre qué es lo que es el psicólogo. Sí, como Pero el pues mal llamado psicólogo. pero la realidad va más allá, o sea, la carrera de psicología tiene, o sea, está inmersa en todos los ámbitos. Hay psicólogo clínico, que es precisamente del tema que estamos trabajando, esas necesidades que tenemos todos y que muchas veces no vemos o no sabemos cómo manejar, pero también hay psicólogos sociales, educativos, organizacionales, o sea, realmente el campo tiene muchos ámbitos. Pero bueno, para enfocarnos, digamos, en el principal, en la concepción de realmente para qué sirve ir al psicólogo, pues lo primero hay que comprender, si tú vas, ¿qué es lo que vas a lograr? ¿Sí? Entonces, primero que todo, para que uno, bueno, tiene una consulta, porque uno, cuando va al psicólogo, tiene la posibilidad de tener un espacio para uno, o sea, un espacio propio, un espacio en donde, primero que todo, como profesional, yo tengo que guardar entera confidencialidad de la información que me das, ¿sí? No es que vas a venir a hablar conmigo y yo voy a hablar con eso de todo el mundo, no. Eso es algo tuyo y solamente tuyo, y yo tengo que guardar entera confidencialidad de esa información, ¿sí? Aparte de eso, comprender realmente lo que sucede. Es que nuestro baraje, o sea, precisamente la formación profesional que nos han dado, es para poder realmente darle herramientas a la persona que pueda comprender su situación, y uno lo que hace es direccionar esa información que nos da para que
se pueda llegar a una conclusión, para que se pueda hacer un proceso en donde encuentre solución a esas problemáticas que tiene. Aparte de eso, una cosa que de pronto nos pasa mucho y no caemos en cuenta, y es el hecho de ser escuchado sin que te juzguen. O sea, hay una diferencia grande. Cuando tú hablas con tu amigo, cuando tú hablas con tu familia o con las personas cercanas, siempre esa persona va a tratar de protegerte porque tiene una emocionalidad ahí vinculada y porque quiere tu bienestar, y muchas veces te va a decir las cosas, pero no te va a decir las cosas con la intención de que tú entiendas realmente esa dificultad por la que estás pasando, sino que lo que busca es que tú te sientas bien. ¿Sí? Esos son, como dicen por ahí, pañitos de agua fría, por decirlo así, o agua tibia, no sé. Creo que es agua tibia, si no estoy mal. Bueno, eso. Bueno, otra cosa es que tú vas a obtener un punto de vista totalmente diferente, porque es que te está hablando un profesional que se esforzó en estudiar en esa problemática, esas problemáticas, o comprender desde una experiencia cognitiva, desde una trayectoria que solo te da la profesión, realmente esas dificultades que pueden llegar a presentarse, ¿sí? No es como una opinión de cualquiera, no es una opinión de sí, esto te va a servir porque es bueno, no, realmente tiene una justificación teórica, tiene unas bases de algo de muchos años. Además es objetivo, no es lo mismo, o sea, yo te digo algo a ti y te lo voy a decir desde mi conocimiento, y no voy a vincular mis emociones para decirte realmente, pues, qué es lo que está sucediendo. O sea, hay algo más, no es solamente por caerte bien, por decirlo así. ¿Sí? Otra cuestión es que conocerte mejor y comprender a las personas. Es muy fácil, o muchas veces hay un dicho que dice que es más fácil hablar de los demás que hablar de uno mismo, ¿sí? Y es real. Uno le cuesta mucho, hay veces, comprender cosas de uno, porque es que uno le cuesta más verse a sí mismo, uno ver sus errores, ver sus aspectos a mejorar. Y el psicólogo facilita eso, porque es una posición más objetiva, ¿sí? También aprender a gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestra experiencia, desarrollamos herramientas, aprendemos un sinnúmero de acuerdo a la especialidad, ¿no? Porque, claro, cada psicólogo tiene un ámbito o un conocimiento específico y puede adaptarse mejor a determinadas circunstancias, ¿no? O sea, entonces cada uno evalúa su experiencia y de acuerdo a su experiencia así va a ser su trabajo también. Entonces digamos que esa parte es una cosa que va muy apegada a lo que buscamos en consulta. Y por último, y es que se propicia desarrollar habilidades de solución de conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Las herramientas que se brindan se adaptan para que la persona, en la medida en que avance su proceso, pueda enfrentar mejor las problemáticas que se le puedan presentar a futuro, porque está fortaleciéndose, porque está aprendiendo a enfrentar sus problemas. Y es precisamente, pues, estos puntos los que realmente uno puede llegar a lograr cuando va al psicólogo. Es un espacio que realmente sirve mucho y que facilita mucho muchas dificultades que uno pueda llegar a presentar de orden emocional, mental. O sea, es realmente un trabajo muy, 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 y no solo por ser psicólogo lo digo, pero es un trabajo que ayuda mucho a las personas. Sí, no, y de hecho, ahorita que nos pones estos puntos específicamente, nos haces caer en cuenta de que es un trabajo bastante amplio. Desde el ingreso, de cómo se trata la confidencialidad, qué es lo que se trata, cómo se busca. Incluso
hay una confidencialidad, digamos que emocional, en el hecho de que yo no involucro mis emociones ni tampoco busco hacerlo para poder darle la mejor atención a la otra persona. Sí, es un proceso que de pronto, a grosso modo, como les decía al principio y como le decía a Andrés aquí, es algo que está subvalorado, ¿sí? Es algo que realmente no se valora inicialmente, no es solo una consejería, es un proceso muy de fondo y que busca básicamente generar un crecimiento muy integral en cada persona. Saludamos por acá a Luisa Sepúlveda y a la doctora Dayana Chaus que nos están acompañando. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y para este caso y para lo último, Andrés, bueno, estamos hablando de un SOS, ¿no? Como todos sabemos, una llamada de emergencia, lo hemos visto de pronto en películas y todo eso. Pero entonces para esta llamada de emergencia, bueno, yo creo que la pregunta del millón es, ¿a dónde podemos acudir? ¿Sí? Había un comentario que me hacía una amiga en estos días, pues todos aquí, la gran mayoría trabajamos en el ámbito de la salud, y había un comentario que me hacía una amiga también psicóloga y me decía como que bueno, es que la gente no sabe dónde consultar. Y literalmente es eso. De hecho, me pasa mucho en la consulta que las personas llegan a mi consulta y me dicen como que, doctor, ¿cómo puedo acceder yo a una consulta de psicología? Muchas veces sin saber realmente que en la misma EPS pueden acudir a esta. Entonces, ya que estamos con un SOS, ya que identificamos para qué nos puede servir y qué puede cambiar en nosotros, y en tiempo de pandemia cómo nos ha impactado, Andrés, ¿nos podrías decir de pronto a dónde podemos acudir en el momento que tengamos esta necesidad? Sí, claro. Pues precisamente, doctor Mauricio, pues te compartí, la idea es compartir. Hay unas líneas que son para la ciudadanía, son enfocadas, digamos, si usted tiene una necesidad relacionada con su dinámica familiar, esta en específico le ayuda o le sirve mucho para que usted pueda llamar, es totalmente gratuita y le ofrecen un servicio de acompañamiento para que usted pueda mejorar, digamos, esas circunstancias propias de su núcleo familiar. Si usted tiene hijos que quieran o requieran de una atención, pero que realmente sean una necesidad de ellos, no es que sea infundada por uno como adulto, no, que sea una necesidad de ellos. Hay una línea pues de ICBF que es la 141, ¿sí? Y también está una que la recomiendo mucho, que es más, su hijo quiere simplemente hablar, puede llamar y no hay ningún problema, la atienden directamente psicólogos y es la línea 106 de Corpolati. Es una línea especializada para la atención de menores de edad, ¿sí? O sea, menores de 18 años. La ICF también sirve mucho, pero recomiendo especialmente la 106 de Corpolati. La ICF es la 141. También, digamos, hay unas líneas específicas que la trabaja. Si usted tiene caja de compensación familiar con Fandi, ellos ofrecen una atención y tienen un precio de acuerdo a la categoría. Creo que la más barata es como la de categoría A, que son como 30 o 32 mil pesos. Ya vamos a compartir por echar las líneas. Y también, si digamos su dificultad se relaciona más como en la parte sexual, ¿sí? Pro familia, y digamos, eso sí hay que averiguarlo directamente, si su EPS, preguntar, llamar a la EPS y decir, sí, a mí me gustaría saber si la EPS, o sea, si digamos, no sé, en Sanar tiene convenios con Profamilia, porque a mí me gustaría recibir una atención en la parte de educación sexual o asesorías en la parte de sexualidad. Entonces la EPS le puede dar esa información y ellos tienen servicios muy económicos y también gratuitos. Entonces es una muy buena opción también para asesorarse en este ámbito, ¿no? Bueno, Luisa por acá nos pregunta si la línea 141 del ICBF es solo para denuncias. No, la línea 141 es para atención al menor de edad, menor de 18 años, Sí. y es útil para cualquier tipo de consulta. Generalmente la 141, sí, suelen usarlas para hacer reportes de denuncia, pero no, realmente la 141 es para ver la necesidad de los menores.
porque igual la denuncia la puede hacer un niño o un adulto. En este caso no, la línea es como para ver la necesidad del menor y si necesita entonces como asesoramiento también se le dan. Pero sin embargo, si digamos de pronto usted se siente más cómodo con una línea en específica, entonces la 106 se las recomiendo. La atienden, es gratuita de celular o teléfono fijo, usted puede llamar y lo atiende directamente a su hijo un psicólogo. Y Luisa nos pregunta también que si esas líneas son nacionales, específicamente hablando de la línea del ICBF, si es nacional. ICBF es nacional y la 106 es a nivel del valle. Listo. Recordar también y adicionar a lo que nos ha dicho Andrés, que con respecto a la parte de la consulta, tanto para las personas que pueden acceder tanto a consulta de pronto en EPS o consulta con psicología particular, se brinda también el servicio por medio de GAC Consulting, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Y como nos decía Andrés, la idea de esto es gestionar un ambiente más sano en el manejo de esas SOS, ¿sí? Que son esas consultas urgentes en las cuales ustedes puedan decir, bueno, ¿a dónde vamos a acudir? Entonces recuerden que aquí tienen su equipo de profesionales en área psicológica, de hecho bastante amplio, ¿sí? Con variados esquemas diferentes. Ya tenemos aquí a Andrés, por ejemplo, con lo que es la parte social y educativa. Eso te quería decir. Bueno, también quiero pues que estaba esperando el momento, pero digamos que también a través de GAT pueden, si ustedes necesitan una asesoría en este sentido o consulta en este sentido a nivel educativo, social, también digamos con casos específicos. Yo también trabajo con lo que se refiere a duelo, lo que se refiere a todo lo que tenga que ver las edades entre niñez y adolescencia. Trabajo con este ámbito porque mi intervención es enfocada en ello. También relaciones de pareja, porque también hace parte de la dinámica propia familiar. Entonces, con el mayor de los gustos, también por medio de GAT pueden consultar. Bueno, entonces yo creo que de momento no hay más comentarios en el chat. Les agradecemos a todos por su participación. Andrés, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Recordarles a todos estar pendientes, igualmente el live queda grabado en nuestras redes sociales para que lo puedan revisar también, ver las líneas que se acabaron de mencionar que son muy útiles, y también recuerden que cualquier consulta, cualquier necesidad por nuestras líneas de Consulting lo pueden hacer, estaremos atentos para responderles. Que estén muy bien y buena noche a todos. Muy buena noche a todos, que estén muy bien.